Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de Juvenil División de Honor. Soy Alex Ortiz, hoy me acompaña Jorge Caballero. ¿Cómo estás, Alex? Y hoy os traemos un vídeo para analizar un poco esos problemas que está teniendo el Barcelona, que bueno, en nuestra visión particular creemos que viene un poco de la cantera. Y bueno, cuéntanos un poco, Jorge, un poco como sinopsis de este vídeo. Bueno, a ver, creo que ahora mismo todo el mundo sabe cuál es la situación actual que está pasando el Fútbol Club Barcelona. Si alguien vive en una caverna o, bueno, no se ha enterado de nada, decir que... O está de vacaciones, a lo mejor hay gente que está de vacaciones. Oye, las Bahamas o algo así, gran envidia que nos estaría dando. Bueno, el caso es que el Fútbol Club Barcelona vuelve a atravesar otro capítulo más complicado a nivel institucional y deportivo, yo diría que el peor de todos, porque su gran estrella y símbolo de la cantera, Lionel Messi, ha decidido, mediante un burofax, pedir la rescisión de su contrato para abandonar el club de toda su vida y enrolarse en un nuevo proyecto. Y bueno... Qué feo eso, ¿no?, del burofax. Sí, qué feo. Sí, qué feo. Hay otras formas. Sí, ese burofax, no sé. Una cartita allí, te presentas en la oficina, un representante, bueno, no vamos a ser nosotros quien critiquemos la forma, sino analizar el vídeo. Pero bueno, decir que viendo que el Barcelona acaba de alcanzar un punto álgido, una situación muy crítica, nosotros queríamos analizar, no tampoco criticar ni hacer mella, sino bueno, encontrar las causas de uno de sus grandes valores que creemos que se ha perdido a lo largo de estos años, que es la cantera. Y para ello, pues bueno, vamos a analizar un poco a través de estadísticas, vamos a poner un poco en contexto el número de canteranos que han debutado en el FC Barcelona, cuál ha sido la deriva y, bueno, realmente cómo se encuentra el club culé en esta situación con respecto al fútbol base. Así es, Jorge, al final un equipo que ha marcado futbolísticamente un hito histórico hablando, pues bueno, pues resulta un poco desolador, ¿no?, ese panorama con respecto al fútbol actual y al fútbol base. Al final un poco en estadísticas tenemos un poco preparado, ¿no?, cuántos son los canteranos un poco que han ido debutando en estos últimos 10 años, desde el 2010, ¿no? Sí. Si me equivoco. 2008. 2008, hasta la actualidad. Y bueno, pues si te parece, comenzamos con Pep Guardiola. Sí. Bueno, Pep Guardiola, que es el gran referente, hemos puesto ese baremo por bueno, el gran percursor del cruyffismo, la mejor época del Barça y casi de la historia del fútbol prácticamente, un sextete, por palabras mayores. Bueno, Pep Guardiola llega en el año 2008 al FC Barcelona y decide apostar por la cantera con un total de 22 canteranos. Algunos de los nombres más conocidos: Sergio Busquets, Thiago Alcántara, reciente campeón de la Champions League con el Bayern, Marc Bartra, Gerard Deulofeu o Rafinha, el hermano de Thiago. Por poner un ejemplo, la marcha de Pep Guardiola al Bayern de Múnich, bueno, primero con un año sabático, recae sobre la responsabilidad de Tito Vilanova, su segundo, que bueno, falleció tristemente, solo estuvo una temporada en el FC Barcelona y solo hizo debutar a un canterano que es Carles Planas. A partir de ahí, el fallecimiento de Tito Vilanova hace que el club cambie de rumbo, tenga que contratar a un nuevo entrenador, que es Gerardo el Tata Martino, el entrenador argentino, que bueno, hace debutar a 3 canteranos en la temporada 2013-2014, donde destaca pues Adama Traoré, un jugador que también está ahora de moda, que lo hemos visto. Y bueno, a partir de ahí aguanta una temporada también el Tata Martino y vuelve la segunda era dorada en este siglo XXI del FC Barcelona con Luis Enrique Martínez, el actual seleccionador español, que hace debutar un total de 15 canteranos y donde vamos a destacar el nombre más destacado, más sonado, Munir, que bueno, en el vídeo de 10 curiosidades de la UEFA Youth League, pues ahí podéis ver una de las grandes curiosidades porque fue uno de los integrantes de esa primera plantilla campeón de la primera UEFA Youth League de la historia. Y bueno, acabamos con Ernesto Valverde, Quique Setién. Vamos a dejar un poco a Quique Setién en este sentido de lado porque viene a mitad de temporada, es una situación convulsa. Vamos a quedarnos con Ernesto Valverde, que hace debutar a un total de 14 canteranos en 3 temporadas. Entre ellos pues destacan Ansu Fati, Albert Ruiz, Juan Miranda o otro de los grandes casos recientes, Riqui Puig. Y bueno, yo no sé cómo tú lo ves, Alex, pero yo creo que es un número grande de canteranos. A ver, sí que es cierto que quitando un poco, quitando la situación el mandato, digamos, de técnico del Tata Martino, que solo pues saca 3 canteranos en ese periodo de tiempo, que es un año, es verdad que Pep Guardiola, tanto Pep Guardiola como Luis Enrique, como Ernesto Valverde, sí que promocionan un gran número de canteranos. El problema quizá no es el número de canteranos que
participan con el primer equipo, sino que no hay continuidad en esos canteranos. Sí, es llamativo. En líneas generales, ¿no? Porque bueno, sí que es cierto que alguno bueno, se nos escapa de esa lista, pero no hay continuidad. Entonces, sí, porque además es llamativo, porque bueno, el caso de Sergio Busquets es el más notorio, que ha podido triunfar, pero vemos a Thiago Alcántara rindiendo bien en el Bayern de Múnich, vemos el caso de Marc Bartra, que ha sido un buen defensor, un buen central en la Liga Española, incluso internacional. Adama Traoré, que ahora mismo pues, es un jugador que está al alza realmente en Premier League, cotizado por... Bueno, en 2013-2014 participa en esa UEFA Youth League, además, y cotizado por los grandes del top 6 de la Premier. Y bueno, es llamativo lo que dices tú, que no hay continuidad. Claro, yo creo que una de las preguntas, ¿no? Quizá que se hacen los aficionados, ¿no? Es pues por qué esos canteranos, que son muchos, ¿por qué no hay continuidad en ellos? Sí, porque no se asientan. Yo creo que a lo mejor aquí tenemos que entrar en ciertas claves que creo que pueden explicar ese porqué, o por lo menos nosotros hemos intentado averiguar ciertas claves, y la primera de ellas, que yo creo que es la más clara y casi la más dolorosa, es la pérdida de identidad en el fútbol base. Porque es realmente preocupante. Hemos visto que las dos últimas juntas directivas prácticamente ha acabado con el esfuerzo, con el trabajo metodológico, con toda ese trabajo realmente, toda esa cosecha de grandes entrenadores, de grandes formadores que han pertenecido al Fútbol Club Barcelona y que actualmente ahora ya no están. Podemos poner como ejemplo a Albert Benaiges, el coordinador de la cantera del Fútbol Club Barcelona durante 20 años, Joan Vila, el director de metodología del fútbol base, que 40 años de experiencia en el club, que, oye, se dice pronto. O Jordi Viñals, el primer entrenador ganador de la UEFA Youth League con el FC Barcelona. Son 3 nombres, podríamos añadir muchos más, pero es realmente patente que la gente que ha llevado al Barça, que lo ha criado prácticamente desde hace años, que ha vivido las etapas más gloriosas y también las más complicadas, no cuenten ahora mismo en el fútbol base. ¿Podemos decir que se ha perdido, por tanto, la identidad de la Masía como fuente de imagen de esa cantera del Barça? Para mí sí, además es notorio que, bueno, de ahí han salido Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Carles Puyol, decimos Sergio Busquets, Thiago Alcántara. No es que hayan aparecido 3 canteranos de manera esporádica, no es que haya sido flor de una generación, es que hemos visto que luego con Pep Guardiola aparece una segunda oleada de jugadores que destaca realmente, y eso es mérito del fútbol base también. No solo es mérito del primer entrenador que les pone a jugar, sino de un trabajo formativo que hay detrás. Quizá la continuación de estos canteranos no es motivo de una necesidad de liquidez por parte del club. Sí. ¿Crees que puede tener relación que al tener que necesitar esa liquidez para hacer esos fichajes hay que prescindir de esos jugadores del fútbol base para poder generar rédito? Yo creo que hay un punto de inflexión en la directiva de Sandro Roussel y luego con José María Bartomeu, que es la marcha de Neymar Jr. Creo que ahí es un gran montante el que recibe el Fútbol Club Barcelona. De momento hemos visto que Philippe Coutinho y Ousmane Dembélé, que eran los teóricos recambios del astro brasileño, no funcionan. Y ese dinero a lo mejor está un poco dilapidado en, bueno, que se podía ver en 2 jugadores que son muy buenos, nadie duda de su calidad, pero que podrían haberse sido invertidos en otras áreas que el FC Barcelona ha demostrado que es la potencia número 1, porque creo que es obvio que al final conseguir lo que ha conseguido el FC Barcelona con Pep Guardiola, con Luis Enrique, con una base de canteranos que, bueno, son campeones del mundo con la selección española, campeones de Europa. Yo creo que con la marcha de Neymar ahí empezamos a ver que hay un cierto problema, gasto salarial muy elevado con los jugadores de la primera plantilla, jugadores de segundo nivel, en mi opinión, sin falta de respeto a nadie, pero que creo que no están para competir en la primera plantilla del FC Barcelona contra los teóricos titulares, y se deja un poco de lado la Masía. Y ahí es llamativo y, bueno, hombre, pues en ese sentido, no solo además, bueno, te repercute la pérdida de identidad, sino que además, analizando otra clave, es que el Barça, al invertir en jugadores de mayor nivel o en jugadores de presente, de jugadores ya formados, también ha perdido un poco esa seducción, esa capacidad de atraer jugadores. No solo eso, es que sino además los ha perdido, que es lo más... Bueno, lo triste, que ya no retiene jugadores el FC Barcelona. Muchos de ellos hacen las maletas, dejan la Masía y deciden probar suerte en otros proyectos. Hombre, entiendo al final que como jugador, si tú estás viendo que la cantera no te ofrece la posibilidad de promoción dentro del club, al final, los jugadores al final lo que quieren son ganar títulos. Los que quieren es jugar, tener minutos y sobre todo a esa edad, ¿no? Tener minutos, jugar,
jugar con sus ídolos o con el primer equipo, ¿no? Que es la aspiración un poco, yo creo que de todo buen canterano, ¿no? Que tenga, que se defina un perfil técnico-táctico o un perfil de progresión. Y si no lo ven, pues al final apuestan, bien, pues por medio de los diferentes clubes o diferentes ofertas, pues salir del club y tener la opción en otro club. Incluso a nivel económico, o sea, que hablábamos de Neymar Jr., también influye en que no puedan tener un gran contrato los canteranos acorde a lo que puede ofrecer un club de la Premier League, un club de la Serie A italiana. También eso influye, porque los jugadores empiezan a ser profesionales, tienen... Bueno, aumenta su caché, aumenta su valor, son campeones de Europa. Indudablemente, al final, a medida que va pasando el tiempo y su perfil se va definiendo cada vez más, económicamente ya son profesionales, muchos de ellos, que al final... Y eso influye. Y además, yo no sé si tú te acuerdas, porque yo era más pequeño, pero esa época más joven. Bueno, más joven, sí, vamos a matizarlo como queramos decir. Más joven. Pero tú, por ejemplo, que lo has vivido más aún, la etapa de Joan Gaspar, hay casos muy patentes. Es Fábregas, se va al Arsenal, Gerard Piqué tiene que abandonar el Fútbol Club Barcelona, o Fran Mérida, luego en el Atlético de Madrid y ahora en Osasuna. Y parece como que se vuelven a invertir otra vez las tornas. Ya volvemos otra vez a esa época donde los jugadores se marchan, no permanecen en la masilla. Bueno, yo tengo sobre todo 3 casos muy claros, unos cuantos de ellos. Eric García, que parece que va a volver, pero tuvo que irse al Manchester City. Adrián Bernabé, también en las filas del equipo Citizen. Y 2 que conocemos tú y yo más. Robert Navarro, ahora en la Real Sociedad, que apunta que va a tener minutos y va a ser importante poco a poco. Y Raúl Moro, jugador del Lazio, que ya ha debutado en Serie A. Lo hablaremos ahora después con un teórico 11 equipo que vamos a realizar. Pero bueno, son casos ya patentes. Claro, es un poco lo que hablamos. Robert Navarro, Raúl Moro ya son, aunque son jóvenes, pero ya es un perfil completamente profesionalizado. Son realidades. Exacto, ya están en una órbita en la que pues necesitan, pues lo que hablábamos antes, necesitan esos minutos, necesitan tener un contrato que sea más interesante para sus intereses, porque al final esto no deja de ser una relación laboral, y bueno, pues y ganar. Al final todos los jugadores quieren ganar. Sí, y es patente que, bueno, es triste ver en ese sentido. Otro caso que podemos poner, que es muy reciente y que más de un aficionado culé le ha tenido que doler, por desgracia, el caso de Takefusa Kubo, que estaba en la cantera del Barcelona, llega la sanción FIFA, tiene que volver a Japón y el Real Madrid se hace con él. Y era un jugador formado en la Masía. Bueno, notorio. Indudablemente ahí eso es un error no sabemos si de gestión o apuntarse, es un error de gestión, es un error de organización. Bueno, es decir, hay una sanción por medio, es cierto que, pero bueno, hay algo que ahí no funciona como debe. Un ojeador en Japón, hay que estar allí, esos errores, no puede ser, o sea... Sí, al final está claro que a estos niveles, estos clubes tienen recursos y medios para hacer todo esto, está claro. Otra de las claves que influyen mucho en este sentido son las constantes derivas en la dirección del fútbol base. Hemos visto en este último tiempo que Jordi Roura, por ejemplo, se hizo director del fútbol base amateur, tras la marcha de Tito Vilanova también hubo ciertos problemas. Ahora es Patrick Kluivert, una leyenda del Fútbol Club Barcelona, quien ha asumido la dirección de la cantera. Pero hemos visto que ya se ha enfrentado a ciertos problemas, a ciertas discusiones que no han favorecido al Fútbol Club Barcelona ni a la dirección de la cantera del club. El caso más notorio, el de Víctor Valdés, esta misma temporada, donde que si uno quiere jugar con 4-4-2, otro quiere jugar con un 1-4-3-3, el tema Ilais Moriba, al final acabó con la salida de una leyenda, del portero más laureado de la historia del Fútbol Club Barcelona, como es Víctor Valdés. Y yo creo que eso también habla de que este tipo de fallos, este tipo de discusiones a nivel metodológico, formativo, no se pueden permitir en un club de la categoría del Fútbol Club Barcelona. Hombre, indudablemente al final sí que es cierto que bueno, cuando entras en la dinámica metodológica de un club que está determinado y que tiene una estructura pues metodológica definida de cómo hay que desarrollar el juego y los entrenamientos y demás, sí que es cierto que los entrenadores creo que deben adaptarse a esa situación. Sí que es cierto que luego, dentro del transcurso de la temporada, la gestión del vestuario y, bueno, pues sobre todo la lectura un poco del partido, tanto sea al inicio o sea en el transcurso, sí que es cierto que hay que permitir al entrenador que él gestione un poco la manera o la forma o las transiciones o la manera en la que el equipo tiene que equilibrarse, digamos, porque al final lo del sistema es una cuestión de equilibrio, ¿no? Entonces sí que creo que en ese sentido el entrenador hay que dejarle trabajar bajo la metodología del club.
pero no creo que tanto sea bueno al final lo que comentamos, ¿no? Que pues, la dirección de cantera pues, tenga que intervenir tanto en esa gestión del vestuario. Además, un detalle, vamos a entrar un poco en el equipo rival, el Real Madrid, pero a mí un detalle que hemos hablado tú y yo alguna vez, que es muy notorio, o sea, hemos visto que leyendas como Zinedine Zidane, como Xabi Alonso, Raúl González recientemente o Álvaro Arbeloa, que va a empezar el año que viene en la cantera del Real Madrid, no han tenido problema tampoco en empezar en el fútbol base, y sorprende que no haya ningún jugador de gran nivel. Es cierto que a lo mejor todavía no ha acabado esa gran oleada de la llegada de Pep Guardiola, pero no vemos a jugadores referencia del FC Barcelona empezar en el fútbol base. Ojo, yo también matizo, no digo que todos los exjugadores del club tengan que estar en el fútbol base, pero hombre, es llamativo que leyendas como Raúl González, como Zinedine Zidane o Xabi Alonso, como decimos, o Álvaro Arbeloa, hayan pasado por el fútbol base y no les haya importado. Y creo que eso también ayuda a que los jugadores tengan un referente en el futuro. Hombre, al final no cabe duda que ser jugador profesional te da una visión del juego, del vestuario y de la gestión completamente distinta y beneficiosa. Evidentemente, todo esto, lo que cuentan todos son experiencias. Pero bueno, sí que es cierto que yo creo que sí que beneficia el hecho de empezar gestionando la cantera desde abajo, categorías inferiores, ¿vale? E ir ascendiendo un poco en ese transcurso, porque claro, no es lo mismo gestionar el fútbol profesional competitivo con un gen competitivo que es altísimo a gestionar un equipo que a lo mejor pues tiene una parte. Sí que es cierto que en estos clubes ya todos los equipos tienen un gen de competitivo, no tanto de formación, porque ya los jugadores son seleccionados, pero bueno, sí que es cierto que es como experiencia, creo que les es beneficioso. Y además, es importante. No sé, el caso más notorio del Barça es Pep Guardiola, estuvo en el Barça B. Y oye, hemos visto que es una leyenda del FC Barcelona en su momento, es un espejo para muchos jugadores, para muchos chavales. Y oye, y su llegada al primer equipo le supuso un beneficio al club porque durante ese tiempo no tuvo que invertir económicamente porque él ya conocía a esos jugadores. Y oye, el caso a lo mejor de Zinedine Zidane o en un futuro, por ejemplo, hablando de Raúl González, quién sabe si él, que conoce toda esa camada de jugadores de Juvenil A, Real Madrid Castilla, eso puede ser beneficioso a largo plazo para el club porque él ya los conoce y sabe quién vale y quién no vale y va a confiar más en él que un entrenador que venga de fuera. El caso del Tata Martino es patente, o sea, el Tata Martino no conoce la estructura del FC Barcelona. Tito Vilanova o Luis Enrique sí saben lo que es, lo saben, pero no el caso de Martino, y ese tipo de cosas influyen en un Barça que yo creo que también tiene que tener un perfil de entrenador muy claro para el primer equipo, gente que confíe en la cantera, que con una metodología muy parecida a lo que se ha ido instaurando en el Barça en estos últimos 20, 30 años. Y hombre, para mí es muy raro que no haya ninguna leyenda. Yo doy el mejor ejemplo, ¿te imaginas a Xavi dirigiendo ahora mismo el FC Barcelona B? Se hace raro verle. Más allá que es un gran jugador. Pero... Hombre, al final tú piensas que estos son el apostar por estos... son apuestas, apostar por estos perfiles que son históricos del club, que son iconos del club, tanto económicamente como de imagen es una apuesta, yo creo que para el club. Y no suele fallar. Y no suele fallar. Quizá a lo mejor eso daría para otro vídeo, ¿no? Podría dar, oye, dejadlo en los comentarios, porque esto de entrenadores que pasan por el fútbol base y cuál es luego su papel. Pero, por ejemplo, el caso Patrick Kluivert, oye, experiencia con la selección holandesa, a lo mejor no tiene que ser director de cantera y tenía que haber empezado en el fútbol base como entrenador y conocer un poco los entresijos, la estructura. Sí. Y a lo mejor, oye, nadie duda de que a lo mejor en un futuro pues, sea un gran director de cantera, pero yo creo que, por ejemplo, ahora mismo Patrick Kluivert le está costando gestionarlo, yo creo, porque no tiene esa perspectiva. Es muy difícil gestionar. Es que la cantera del Barça es muy peculiar, las cosas como son. Y bueno, la otra gran clave, lo que has dicho tú antes, el gen competitivo se ha perdido por completo. ¿Tú cuándo recuerdas, cuándo fue la última Copa de Campeones que ganó el FC Barcelona? ¿Tú te atreverías a decir una temporada? No recuerdo. 2010, 2011. Ni siquiera el FC Barcelona ha conseguido ganar el trofeo de las canteras de España, el gran trofeo. Ese equipo que ha deslumbrado a todo el mundo y no es capaz de ganar la Copa de Campeones, que es el torneo que se presupone que el FC Barcelona, no digo que a lo mejor lo gane, pero que va a competir hasta el final. Y el año pasado es que ni estuvo. Estuvo el Real Zaragoza, oye, por cierto, mérito para ellos, que no he llegado a dudar, pero un club de la entidad del FC Barcelona no ha estado en la Copa de Campeones cuando se presupone que tiene que estar todos los años. Este año UEFA Youth League ni siquiera ha pasado a la fase de grupos, último en su grupo.
son situaciones que, oye, hacen replantearse. Es un equipo que ha sido referencia no solo en España, sino en Europa. Es el equipo con más UEFA Youth League junto al Chelsea. Y ahora mismo le vemos que cae en fase de grupos. No es normal. Quizá a lo mejor la pregunta que hay que plantearse es qué es lo que está pasando y cuál es la solución, ¿no? Porque al final, pues bueno, nosotros... Es llamativo, es muy llamativo que no veamos al FC Barcelona pelear por, bueno, pues por los grandes torneos, que siempre le esperamos ahí, es la referencia, es un espejo para todo el mundo. Y hombre, si pasas de ser el mejor club de Europa en fútbol formativo a no poder pasar de la fase de grupos en esta edición, bueno, es para hacérselo mirar, la verdad. Pero bueno, y además, para poner un poco en contexto y ejemplificar, hemos decidido nosotros hacer un equipo con, bueno, pues con jugadores de la cantera del FC Barcelona que pueden estar en el club o pueden estar jugando en el extranjero, y hemos puesto como norma que no pueden sobrepasar la edad sub-21, 21 años como máximo, y que todos son internacionales con la selección española o con otras selecciones, para que se vea que realmente hay nivel en el FC Barcelona y que a ver cuántos de ellos son capaces de formar parte o de la primera plantilla del Barça o debutarán con el primer equipo y tendrán continuidad. Pero los nombres que vamos a decir ahora son llamativos. Por ejemplo, la portería, Iñaki Peña, que bueno, hemos visto habitual en categorías inferiores, portero del Barça B, ha hecho un gran papel. O Arnau Tenas, que por cierto, el vídeo de los 7 talentos del Barça por ahí, pues bueno, podéis echarle un ojo, que hablamos muy bien de él además. Campeón de Europa sub-19 con España, mejor portero, bueno, oye, el nivel. Se dice que no. En la defensa, Eric García, que ya lo hemos mencionado en el Manchester City. Ronald Araujo, que está en la primera plantilla del Barça, que no lo ha hecho nada mal. Oye, pues ahí está también. José Martínez, por ejemplo, o Diego Almeida, con 16 años, que parece que empiezan a despuntar, pero ya son todos internacionales. Si no vamos al lateral izquierdo, Juan Miranda, que le vimos el año pasado en esa concentración de las Rozas, mejor lateral izquierdo del Europeo Sub-19, ya ha pasado por Schalke, por Marsella. Ahí tienes por ejemplo, en esa posición a Mika Mármol, que también puede llegar, jugar de central incluso. Pero por ejemplo, ahí está el problema, Jordi Alba, Junior Firpo, veremos a ver qué pasa. Se especulaba que Juan Miranda podría acabar en el Betis, pero bueno, ya vemos que ahí empieza a haber un cierto problema. En el lateral derecho, Sergi Rosanas, ahora lesionado, pero bueno, habitual en la selección Sub-19. Mika Juanola, con 17 años, ya tiene un potencial enorme el estar en la selección Sub-16 y Sub-17. Si no vamos al centro del campo, que esto ya es la joya de la corona y en la zona de ataque, ahí tienes a Riqui Puig. Riqui Puig, bueno, veremos a ver la continuidad que tiene este año con Ronald Koeman, pero bueno, ya hemos visto que tiene mimbres para ser el mediocentro del Barça en el futuro. Oriol Busquets, que ha debutado en Copa, gran jugador, 21 años también. Jandro Orellana, que también fue campeón del Europeo Sub-19, que son varios los que fueron campeones. En esa misma posición además tienes a Inex Moriba, por ejemplo, también, que con 17 años también, que es uno de los... Tiene un futuro, no tiene techo tampoco, sí. O Monchu también, pero mira, es que es llamativo, ya hemos dicho 3 campeones de Europa Sub-19. No, está claro. Y ninguno de ellos de momento le hemos visto en la primera plantilla del FC Barcelona o con continuidad, ya llama la atención. Pero es que te vas a la zona de jugadores de la media punta. Bueno, es que ahí tienes artillería más no poder. Ahora Pedri, que bueno, ahora recién fichado, pero bueno, creemos que es conveniente meterlo porque tendrá tiempo de formación en el club. Adrián Bernabé, que en el City también, que lo hemos mencionado. A Robert Navarro, hemos hablado de él antes, ¿no? De la Real Sociedad. Y de ellos tienen potencial, han debutado, o sea, más de uno ha debutado. Pedri en Las Palmas, Adrián Bernabé ha contado Pep Guardiola con él, no es que sea cualquier entrenador, es Pep Guardiola, que sabemos el nivel, el aprecio que tiene por el fútbol base y que no se suele equivocar en este tipo de decisiones. Robert Navarro ya le hemos visto en amistosos, debutó con Thierry Henry en el Mónaco en Copa de Francia. Oye, hay nivel. No sí, estemos... Claro que la generación al final es, en estos 2-3 años de diferencia, la generación es muy buena. Ansu Fati, ¿qué vamos a decir de Ansu Fati? Lo hemos comentado también, sí. Sí, Raúl Moro, que acabamos de hablar de él, debutó esta última temporada en la Lazio contra la Juventus en un partido de Serie A. Oye, ahí está. Alex Collado en el extremo derecho, también 2 partidos en Liga. Conrad de la Fuente, que se supone que va a ser una de las grandes estrellas de la selección de Estados Unidos. Oye, hay jugadores. Y es que sí, ya si nos vamos a la zona de ataque, Abel Ruiz, otro campeón de Europa sub-19, que ahora está en el Braga, ya no está en el FC Barcelona. Pablo Moreno, otro jugador que ahora está en el City, pero estaba en la Juventus, lo dejó escapar el Barça. Y Nils Mortimer, que también lo hablamos en ese 7 talentos. Pero oye, hay nivel. Vamos, o sea, siendo claros, aquí hay un equipo que podría haber sido el Barça B, sin ir más lejos, contando con algún jugador más o menos, y oye,
podría llegar a pelear por una promoción a segunda. Si lo ha hecho este año, ¿por qué no lo iba a hacer con estos jugadores que ya tienen experiencia en el fútbol de élite o que tienen nivel para estar ahí? No, al final indudablemente pues es lo que hablábamos, ¿no? Son unos perfiles de jugadores que tienen muchísimo potencial, una generación que tiene muchísimo potencial, pero que el FC Barcelona no tiene la capacidad o no ha perdido esa chispa o esa iniciativa para retener dentro del club, ¿no? Al final, si todos los clubes de destino que estamos nombrando, ¿no? Que has nombrado, al final son clubes internacionales de primer máximo nivel europeo, exacto, y al final, pues, Manchester City, Juventus, al final están en esos equipos y no están... Y creo que es importante indicar también, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Económicamente, pues si son activos del club o han sido activos del club, que quizá lo que han generado es la liquidez necesaria para pagar esa primera plantilla. Sí, y creo que como reflexión personal, realmente la salida del Barça ahora mismo para volver a ser ese club que era, pasa por apostar por ellos, porque económicamente te va a salir más baratos, sin duda alguna, incluso aunque los vuelvas a fichar del City, de la Real Sociedad, el precio que te va a costar es relativamente inferior a cualquier otro jugador de la élite. Y oye, yo no digo que a lo mejor lleguen y de primera ya vuelvan a ser Xavi, Iniesta, Gerard Piqué, pero bueno, oye, piernas frescas le hacen falta al Barça, nadie duda de eso, porque viendo el partido de Liga de Campeones contra el Bayern fue muy palpable. Indudablemente ahí tiene que haber un relevo generacional y creo que el punto de inflexión quizá es es el mejor momento para realizar ese relevo generacional. Evidentemente no se puede, no todo, pero en parte se puede ir reponiendo. Y oye, ¿por qué no reforzar un Barça B que puede jugar en segunda división? Es un buen escaparate. Si realmente apuestan porque el filial suba a segunda división, bueno, oye, pues es una manera de verlo. O sea, no digo que lo que decimos, no sabemos si va a salir una nueva oleada generacional como la de Xavi y Iniesta, porque yo creo que eso es irrepetible, pero que tienen nivel más de uno para intentar pelear por un puesto en el Barça, no sé si ahora, pero en un futuro muy próximo. Bueno, estamos hablando de que son referencias en la selección española, más de uno de ellos son los jugadores estrella, han competido en mundiales sub-17, europeos, bueno, algunos han pasado ya por... habituales de la selección. Sí. Entonces, bueno, creemos, y como reflexión personal, que el FC Barcelona pues debería contar con este tipo de jugadores y que debería hacérselo mirar y replantearse pues su reestructuración en la cantera. Bueno, y esto ha sido todo. Si te ha gustado, pues dale a like. Sí, dale a like, suscríbete, deja en la caja de comentarios cuáles creéis que son las causas o los motivos de la situación actual del FC Barcelona. Y oye, también si queréis que analicemos la situación del fútbol base de algún otro equipo, pues bueno, pues también ponedlo, porque bueno, hay muchos equipos que analizar, las cosas como son. Esperamos veros en el próximo vídeo. Esto ha sido todo y nos vemos en la próxima. Adiós. Pronto.